Buenas, buenas tardes, Buenas tardes, ingeniero. buenas. Tenemos pocos conectados. Voy a esperar un rato que se conecten más compañeros. Bien, creo que ya son las 5:18. Hay 9 conectados. Vamos a comenzar con el que estamos. Eh, sí, bien, entonces vamos a continuar con contenido de la tercera unidad. Ahora sí vamos a comenzar lo que es capítulo 11, que tiene que ver con uno de los dispositivos más utilizados en la industria, ya sea en la parte textil, en industria de vapor, de aire comprimido no, industria alimenticia, refrigeración, agua caliente, agua fría, todos esos sistemas que utilizan en algún momento intercambio de calor desde un medio a otro medio, de un medio caliente hacia un medio frío. Y lo que son los intercambiadores de calor. Vamos a necesitar o aplicar conceptos que ya estudiamos desde los primeros capítulos, como fue la parte de mecanismos de transferencia de calor, la parte de convección, cálculos de H, coeficiente de transferencia de calor por convección, los conceptos de resistencia térmica y también algo sobre lo que vimos ayer, que es banco de tubos. En algún momento vamos a necesitar nuevamente el número de Newsel, Reynolds. Entonces, ya para entrar a lo que es el tema del capítulo 11, vamos a ver hoy todo lo que es la parte teórica y fórmulas y algunos conceptos del capítulo 11 y el lunes hacer ejercicios sobre intercambiadores de calor. Pues antes de eso, vamos a ver algunos conceptos para conocer qué es un intercambiador de calor. Pues los conceptos, textos que yo tengo aquí en la diapositiva, pues son extraídas del libro. Entonces, solamente extraje quizás lo que necesitemos aquí hablar. Luego, para complementar, pues podemos dar lectura al libro. Bien, los intercambiadores de calor, pues, como indica su nombre, son elementos que facilitan la transferencia o intercambio de calor entre dos fluidos, los cuales no se mezclan. Ya sabemos desde termodinámica 1 que si los fluidos se mezclan, pues es una cámara de mezclado. Bueno, también en termodinámica 2. Si los fluidos se mezclan, pues es una cámara de mezclado. Pero vamos a llamar intercambiador de calor el caso específico donde el intercambio de calor se da entre dos medios que no se mezclan. Es decir, entran dos masas separadas y salen dos masas separadas. Lo único que hay es una transferencia de calor, pero no hay mezcla de masas. Entonces, ese va a ser el caso que vamos a estudiar en cuanto a intercambiadores de calor. Bien, cuentan con diversas aplicaciones como ser calefacción o aire acondicionado, esos serpentines que enfrían el aire cuando encienden una mini split, cuando encienden un equipo de aire acondicionado, pues allá adentro en la máquina hay un intercambiador de calor. En ese caso es aire, un fluido que es aire, que intercambia calor con otro fluido que está frío, que puede ser un refrigerante químico, como en el caso de los equipos de aire acondicionado estándar, o puede ser agua fría, como en equipos industriales, en
unidades manejadoras de aire. Entonces, ahí tenemos intercambiadores de calor. Necesitamos intercambiar calor enfriando el aire que está en la habitación y pasársela a otro medio para desecharlo al exterior. Y lo mismo aplicaría para calefacción. La única diferencia es que en lugar de enfriar el aire, lo que yo quisiera es calentarlo. También podemos tenerlo para procesos químicos, para procesos alimenticios, para intercambiar calor con procesos alimenticios en la fabricación de, puede ser de refrescos, de leche, de cerveza, producción de energía, cuando necesitamos intercambiar calor entre un vapor sobrecalentado con algún otro fluido como agua para precalentar otro medio. En los radiadores de los generadores puede ir agua, entonces ahí hay intercambio de calor, de agua para enfriar el generador. Con el aire exterior, con un ventilador, pues se hace fluir aire a través del intercambiador de calor, entonces ahí también tenemos intercambiadores de calor. El radiador de un vehículo es un intercambiador de calor. La parte trasera de un refrigerador es un intercambiador de calor. Y así podemos tener una gran cantidad de intercambiadores de calor. Lo que puede cambiar es su disposición, su aplicación, si es para enfriar un fluido, si es para calentarlo, si es entre dos fluidos líquidos, si es entre dos gases o es entre un fluido líquido y un fluido gas, si es para aumentar temperatura o si es para evaporar o condensar un fluido como es un refrigerante en un condensador o en un evaporador. Esas son muchas de las aplicaciones de los intercambiadores de calor. Bien, en estas aplicaciones interviene la transferencia de calor por convección entre los fluidos y las paredes que los separan. Digamos, nosotros tenemos dos fluidos, pero como no se mezclan, debe haber una pared intermedia que los separe, los mantenga siempre separados. Entonces, la transferencia de calor se da por convección entre los fluidos y esa pared. Y a través de la pared se da por conducción, como lo aprendimos en la primera unidad y lo vimos también en la segunda unidad. No, primera unidad, perdón. Segunda unidad solo fue convección. Conducción a través del ancho de esas paredes, para la cual se utiliza un coeficiente total de transferencia de calor, que lo vamos a ver más adelante como llamado valor U, que ya engloba todos esos coeficientes, ya sea el coeficiente de transferencia por convección y la transferencia el coeficiente de transferencia de calor por conducción, que sería la conductividad en este caso. Para lo cual se utiliza un coeficiente de transferencia de calor llamado U. Este valor U lo van a utilizar bastante en aire acondicionado también. Lo van a utilizar bastante en aire acondicionado, que tome en cuenta los efectos de ambas transferencias. Entonces, eso es un intercambiador de calor. Todo aquel dispositivo que mueve calor de un medio a otro, independientemente de su forma, material del cual esté construido, fluidos con los que esté trabajando, temperaturas con las que esté trabajando. Todo elemento que intercambie calor entre dos fluidos va a ser un intercambiador de calor. Entonces tenemos aquí algunas imágenes, pues ya las bajé de la página de internet, pero quizás sean los tres de los tipos de intercambiadores más comunes que nos encontremos cuando hagamos visitas o trabajemos en industria o en industria alimenticia, industria textil. Nos podemos encontrar estos tres intercambiadores. No son los únicos, pueden haber una gran cantidad de intercambiadores, pero digamos que estos son los tres que, por lo menos en mi caso, son los que estoy más involucrado, son los que más conozco, pero sí hay una gran cantidad de intercambiadores. El primero, que es el que se mira en el lado izquierdo, con dos placas azules, pues ese es un intercambiador de placas, que lo vamos a ver más adelante. Ocupa poco espacio, utiliza bastante en industria alimenticia. El de en medio es un intercambiador también, nada más que este es un intercambiador para un sistema de HVAC o de aire acondicionado, o puede ser un sistema de refrigeración para un cuarto frío, donde tenemos un fluido pasando a través de toda esta cara que se conecta con un ducto. Si lo vemos y recordamos el tema de ayer, esto es muy parecido a un banco de tubos. Tenemos un flujo pasando de forma perpendicular a lo que son los tubos que están ahí. Y si recordamos un poco, sería como aproximadamente un banco de tubos de 3 filas, siguiendo los conceptos de ayer. Pero también ese es un intercambiador de calor, que cambia calor entre el fluido que va dentro de estos tubos y el aire que está pasando a través de la cara transversal.
También aquí hay un concepto de primera unidad que es aletas. Estas líneas que se miran aquí son aletas que se utilizan para incrementar el área de transferencia de calor. Recordemos que la transferencia de calor también es proporcional a la cantidad de área de contacto de superficie. Entonces, si ponemos más aletas, vamos a tener más contacto de superficie para la transferencia de calor. Y tenemos el tercero, que es un intercambiador de calor de carcasa y tubo. Aquí pues solo estamos viendo los tubos, pero alrededor del tubo debería haber un cilindro en forma de carcasa que lo cubre. Entonces, este es un intercambiador de carcasa y tubo, o tubo y coraza, como lo mencionan en el libro. Y esto es muy común para fluidos industriales, para, bueno, los equipos de refrigeración como los son chiller, tienen este tipo de intercambiador. Vamos que ahí lo que intercambia es entre un refrigerante y agua fría. El agua puede ir por los tubos y alrededor puede haber el refrigerante. En este caso sería un condensador o evaporador inundado. O puede ser al inverso, agua por alrededores y refrigerante por los tubos. También puede ser muy parecido como una caldera. Adentro de los tubos puede ir agua, que es el que yo evaporo, para convertirlo en vapor, vapor sobrecalentado o vapor saturado, dependiendo de la aplicación. Y los gases de combustión alrededor de los tubos. Pero también puede ser al inverso. Eso pues intercambia si es una caldera pirotubular o autotubular. Entonces, estos son algunos de los tipos de intercambiadores de calor que yo puedo tener. Bueno, haremos 13. ¿Qué pasará con los demás compañeros? Estarán en examen. Bueno, entonces, estos son 3 de los tipos de intercambiadores que podemos encontrar. No son los únicos. Si alguien trabaja en la industria, qué sé yo, podría ser alimenticio. Pueden ver que hay intercambiadores que es un tanque, donde el tanque está inundado con el fluido que yo quiero enfriar y adentro entra una tubería en forma de espiral y esa espiral va a un líquido refrigerante. Entonces es otro tipo de intercambiador, solo que es un tanque con una espiral adentro. Ese es otro tipo de intercambiador. Entonces no son los únicos tipos de intercambiadores, quizás sean los más comunes en mi caso a los que yo estoy relacionado, pero si alguien trabaja en la industria alimenticia puede encontrarse otro tipo de intercambiadores. Vamos a ver otro más adelante, que no está en estas imágenes, pero vamos a ver más adelante, que es el de doble tubo, donde hay un tubo adentro de otro tubo. Y en el tubo interior va un fluido y en el tubo exterior va otro fluido. Y así se intercambia calor. Entonces, eso es un intercambiador de calor. Cualquier dispositivo que intercambie calor entre dos medios. Eso va a ser un intercambiador de calor, independientemente de la forma, material o aplicación. Ya entrando a lo que es un poco más al detalle de los tipos de intercambiadores, vamos a ver el primero que yo mencioné, que no estaba en la imagen anterior, pero también esto lo van a encontrar bastante en industria alimenticia. Quizás en la industria alimenticia lo van a encontrar de acero inoxidable. Si uno de los fluidos es el fluido alimenticio que después se distribuye para consumo, pues ese fluido no puede estar en contacto con un material que produzca suciedad o corrosión. Eso tiene que estar completamente limpio y lo mejor es utilizar materiales de acero inoxidable, como la imagen que está en la parte de abajo. Entonces, este primer intercambiador lo que tenemos es, si yo pudiese agarrar una de estas secciones y partirlo a la mitad, yo miraría algo como lo que está en esta imagen. Yo tendría un tubo interior que sería la parte rosada y tendría otro tubo exterior que sería la parte gris. Entonces tendría como un tubo adentro de otro tubo en forma concéntrica y donde se están moviendo los fluidos con los cuales yo necesito intercambiar calor. Entonces si vemos, digamos, el lado izquierdo, vemos que tenemos un fluido, en este caso un fluido caliente en el interior, entrando por el lado derecho y saliendo por el lado izquierdo, siempre el fluido de mayor temperatura. Obviamente en el proceso se debe enfriar un poco porque va a perder calor. Este tubo rosado quizás no te lo podemos interpretar como esta parte, que es el que va aquí horizontal y debería salir al otro lado. Luego tenemos saliendo de forma perpendicular a este tubo y entrando también de forma perpendicular otro fluido, que aquí lo representamos como un fluido frío. Entonces este sería el que ganaría calor.
Y entre la entrada y salida tendría una mayor temperatura en la salida. Y eso lo podríamos ver como un fluido entrando por esta conexión que vemos aquí en esta imagen. Entonces así nosotros tendríamos dos fluidos entrando, uno caliente, uno frío, y saliendo también dos fluidos, uno frío y uno caliente. ¿Cuál es el fluido que me interesa a mí? Pues eso va a depender de la aplicación. ¿Cuál me interesa enfriar o cuál me interesa calentar? Bien, hay dos imágenes que podemos ver aquí. Si leemos la descripción del intercambiador de doble tubo o tubo concéntrico, lo vemos que es un intercambiador donde se tiene un tubo por el cual pasa uno de los fluidos y otro tubo exterior por el que pasa otro de los fluidos, que es lo que acabamos de hablar. Pero puede ser de flujo paralelo y flujo y contraflujo. ¿Cuál es la diferencia? Pues vemos la primera imagen, los dos fluidos entran por el mismo lado. Una vez adentro del intercambiador, los dos flujos van en el mismo sentido, o sea, van en sentido paralelo. Y luego los dos flujos vuelven a salir por el mismo lado. Es decir, los dos flujos entran por el lado izquierdo y los dos flujos salen por el lado derecho. Eso va a ser un intercambiador de doble tubo de flujo paralelo. Ahora si vemos la segunda imagen, vemos que el fluido caliente sigue el mismo sentido que en la imagen anterior, o la imagen de la izquierda. Entra por el lado izquierdo y sale por el lado derecho. Pero vemos que el otro fluido entra en sentido contrario. Entra por el lado derecho y sale por el lado izquierdo. Entonces, cuando estamos adentro, tengo un fluido caliente moviéndose de izquierda a derecha y tengo un fluido frío moviéndose de derecha a izquierda. Entonces, viendo la flechita, vemos que los dos fluidos tienen dirección contraria del movimiento. Entonces, eso es un intercambiador de doble tubo en contraflujo. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Más adelante vamos a ver que cada uno también tiene su diferencia en cuanto a las diferenciales de temperatura que yo puedo alcanzar. El que es el flujo paralelo, tiene mayor limitante a la temperatura mínima que yo puedo alcanzar, mientras que el de la izquierda sí yo puedo alcanzar temperaturas, un mayor diferencial de temperatura en el intercambio de calor. Qué raro, que solo algo un poco conectados. Bien, entonces esto es un intercambiador de calor de doble tubo. Tenemos un tubo interior y un tubo exterior. En cada uno va un fluido. Esos fluidos pueden ir en el mismo sentido, sería flujo paralelo, o pueden ir en sentido contrarios entre ellos. Pueden ir en sentido contrario y ser un intercambiador con contraflujo. Y puede ser distintos materiales, como estamos viendo aquí. Grado alimenticio, acero inoxidable, grado alimenticio para la industria alimenticia, para evitar contaminantes en el fluido alimenticio. Bien, ese es el primer tipo de intercambio que vamos a ver. Como lo mencioné, no estaba en la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior no estaba, porque quizás los intercambiadores que veamos en esta clase o en este capítulo no sean los únicos. Pueden encontrarse otros tipos de intercambiadores. Aquí nos vamos a reservar bastante a los que son de tubo y carcasa o de doble tubo. Esos van a ser los intercambiadores que nos vamos a reservar en este capítulo, pero vamos a ver otro par de tipos de intercambiadores. Bien, voy a regresar un poco. En esta imagen vemos la tercera imagen, que también es un intercambiador. Entonces la diapositiva adelante trata sobre ese intercambiador. Es este que tenemos aquí. Allá yo miro los tubos, pero aquí yo ya tengo la coraza encima, que es como un cilindro que envuelve a todos esos tubos que van ahí adentro. Entonces, cuando veamos este tipo de dispositivo, en donde nosotros trabajemos en la industria, pues nos vamos a saber que eso es un intercambiador de calor. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, internamente tenemos unos tubos por los cuales pasa uno de los fluidos. Pudiese ser este de aquí. El tubo es el anaranjado, no el rosado. Ese es los tubos. Y todo lo que es la coraza sería el fluido que se mueve alrededor de esos tubos. Aquí lo podemos ver como estas
estas flechas curvas que están aquí. Entonces tenemos, por un lado, entrando un flujo que se va por los tubos, sale por el otro lado y después de intercambiar calor. Por otro lado tenemos otro fluido entrando y que inunda los tubos por el lado externo de esos tubos. Entonces eso va moviéndose a través de la coraza hasta que sale por el lado contrario con otra temperatura después de haber intercambiado calor. Luego hay otros elementos que así queremos entrar al detalle, pues podemos leer el libro o a buscarnos a la literatura que nosotros tengamos de intercambiadores. Internamente tenemos algunos deflectores, que esto lo que me hace es que obliga que el agua, o bueno, si fuese agua o fuese un fluido, bañe por completo a todos los tubos, ya que el intercambio sea lo más uniforme posible. Tenemos los tubos en color rosado, tenemos la coraza, que es lo que rodea los tubos en color blanco, tenemos las tapaderas a ambos lados. Entonces, esto que está aquí, adentro de esta coraza, estaría dentro de este cilindro, que también sería la coraza. Tendríamos la parte superior, o sea, esta conexión blindada que está aquí, como la entrada de uno de los fluidos, y por el otro lado, apenas se mira, tendríamos la salida de ese fluido. Luego, la entrada del fluido que va a los tubos, los tendríamos por este lado del frente. Tendríamos, pudiese ser, la entrada por la parte de la conexión de abajo, entra a los tubos, intercambia calor y una vez que intercambia calor, sale por la otra conexión de arriba. Entonces, si yo quito esta tapadera, yo lo que miraría es algo similar a lo que teníamos en esta imagen. La conexión de abajo abarcaría todos estos tubos que están formando como un triángulo en la parte de abajo. Entra, hace intercambio y sale por la conexión de arriba que abarcaría todos estos tubos en forma de triángulo que están en la parte superior. Entonces eso es lo que yo podría ver si yo quito esta tapadera que está en la parte izquierda de este intercambiador. Este es un intercambiador de coraza y tubo. Dice, es uno de los intercambiadores de calor más utilizados en aplicaciones industriales. Contiene varios arreglos de tubo adentro de una coraza o carcasa. La carcasa es la parte cilíndrica. Puede ser de varios pasos para la coraza o varios pasos para los tubos. Bien, ¿a qué se refiere esto? Cuando me dice pasos para la coraza es que el agua entra por un lado, hace un recorrido a lo largo de todo el intercambiador y sale por el otro lado. Eso es un paso. Si yo tuviese acá una pared intermedia en el centro y yo tuviese esta agua yendo hasta el final del intercambiador y después regresar y volver a salir por el lado de enfrente, en ese caso serían 2 pasos para la coraza. Ahora, pasos para los tubos. ¿A qué se refiere con los pasos para los tubos? Pues el agua entra por un lado, entra a uno de los tubos y sale por el otro lado, eso es un paso. Pero si yo tengo algo similar, como lo tengo en la imagen derecha, que entra el agua por un lado, hace un retorno y regresa y vuelve a salir, eso es 2 pasos. Luego, si tenemos en la parte de abajo, que vamos con los tubos, regresamos, salimos, volvemos a entrar y de ahí volvemos a salir, esos son 4 pasos. Entonces, eso es un paso para los tubos. ¿Cuántas veces yo recorro el largo del intercambiador? Y lo mismo para la coraza. Bien, esto es hablando un poco sobre lo que son los pasos de un intercambiador. Normalmente, pues, cuántos pasos necesito yo va a depender de la capacidad de fluido que yo necesito intercambiar, enfriar o calentar, del diferencial de temperatura que yo necesite. De repente, entre mayor diferencial de temperatura, yo necesito mayor recorrido intercambiando calor. Entonces, de repente necesite más pasos. O si lo quiero un intercambiador corto, por cuestiones de espacio, pues yo aumento el diámetro total y lo que hago es que aumento los pasos de la tubería. Yo podría ver, por ejemplo, el de arriba, reducirlo a la mitad del largo total del intercambiador, pero estaría obligado a aumentar los pasos de los tubos para tener un recorrido total equivalente. Entonces hay muchas consideraciones para seleccionar o para dimensionar un intercambiador de calor.
algunas de ellas, pues lo vamos a ver aquí a nivel de transferencia de calor y a nivel de ecuaciones, uso de tablas y uso de gráficos. Bien, eso es el intercambiador de carcasa y tubo, o coraza y tubo, como lo menciona el libro. Y por último, que no trata, este capítulo no trata sobre este intercambiador, pero para que lo vayamos conociendo, lo vamos a mencionar. Hay otro tipo de intercambiador que es el intercambiador de placas. Entonces, cuando nos encontremos un dispositivo como este que tiene una placa a un lado y otra placa gruesa al otro lado e internamente hay un montón de placas con un menor espesor, este es un intercambiador de placas. Obviamente, pues tenemos dos conexiones, dos arriba y dos abajo. Pues uno es el fluido que podría ser el más caliente. Puede ser que entre, digamos que por la parte inferior, luego hace un recorrido, sube y sale por la parte superior. Y el otro fluido puede entrar por la parte superior, hace un recorrido y baja y sale por la parte inferior. Entonces, este es el par de conexiones para los dos fluidos que van a intercambiar calor. Internamente, si yo pudiese desarmar este intercambiador, yo tendría otras placas mucho más delgadas, como estas que vemos aquí, donde tenemos unos canalitos, tendríamos unos canales que son bien delgados, que separa una placa con otra placa. ¿Qué es lo que hacen esos canales? Pues como ahorita acabo de mencionar, uno de los fluidos puede entrar por arriba, hacer un recorrido hacia abajo y salir por la parte de abajo. Para que ese fluido pueda hacer eso, lo que hace es que usa estos canalitos que están aquí para moverse. En este caso hay un flujo marcado como flecha roja. Puede ser el fluido caliente. Eso puede ser lo que quisieron visualizar en el dibujo. Puede ser que este sea el fluido caliente, llega a una placa y una parte del flujo se va por esos canalitos hasta la parte inferior. El resto del fluido va a la otra placa, hace lo mismo, una parte del fluido se va por esos canales hasta la parte inferior y así hasta que la totalidad del fluido llega a la parte inferior. Una vez en la parte inferior, pues este fluido se regresa y sale por acá. Ahora bien, ¿qué pasa con el otro fluido? El otro fluido hace exactamente lo mismo. En este caso estamos viendo uno en contraflujo. Entonces tenemos un fluido entrando por la parte inferior, una parte del fluido sube por estos canales hasta la parte superior, el otro flujo continúa en la siguiente placa, otro porcentaje de ese fluido sube hasta la parte superior y hasta que la totalidad del fluido ya está en la parte superior. Si lo vemos, tenemos una placa con un fluido caliente bajando, la siguiente placa tenemos un fluido frío subiendo, la siguiente nuevamente un fluido caliente bajando y la siguiente un fluido frío subiendo. Entonces, con eso podemos ver de que estas placas internas se intercambian o se intercalan. Uno mueve un fluido hacia abajo y la siguiente mueve un fluido hacia arriba. Que también podemos decir, una mueve un fluido caliente y otra mueve un fluido frío. Entonces, estas placas están pegadas y estos fluidos que se mueven entre las placas entran en contacto con una pared muy delgada entre ellas y ahí se da el intercambio de calor entre esa superficie de contacto, que es una pared muy delgada que separa los canales de ambas placas. Y ahí se da el intercambio de calor entre estos dos fluidos. Estos intercambiadores pueden ser muy pequeños, pueden ser intercambiadores de unas cuantas pulgadas, dependiendo del tamaño o la cantidad de flujo que yo necesite intercambiar calor. O pueden ser relativamente grandes en cuestión o en casos de agua caliente con alto flujo y necesito enviar esa agua lo más rápido posible. Entonces, este intercambiador puede ser mucho más grande. Lo que sí tiene es que en cuanto a longitud, puede ser mucho más corto que uno de carcasa y tubo. Como podemos ver este. Entonces, puede ser una opción cuando tengamos problemas de espacio. Entonces, eso es el intercambiador de placas. Bueno, el libro lo llama de placas y armazón. Pues no es más que las placas internas y el armazón exterior junto con estos tornillos que son los que contienen cada una de estas placas. Bien, eso es hablando algo sobre
tipos de intercambiadores de calor. Solo incluí los que posiblemente sean más comunes que encontremos, como lo es, repasando un poco, el intercambiador de placas, intercambiador de carcasa y tubo, intercambiadores como los de aire acondicionado e intercambiadores de doble tubo. Entonces esos son los más comunes, al menos en mi caso. Posiblemente sean los más comunes que también ustedes pueden encontrarse, pero no son los únicos. Ahora sí vamos a entrar a la parte de fórmulas. Eso solo era como para que conozcamos un poco visualmente qué es cada uno de esos intercambiadores. Bien, para analizar los intercambiadores, como mencioné al inicio, vamos a hacer uso de conocimientos que ya aprendimos en los capítulos anteriores, en las unidades anteriores, como es convección, mecanismo de transferencia de calor por convección, los conceptos de resistencia, los conceptos de transferencia de calor a través de un cilindro largo. Esos conceptos también vamos a hacer necesario recordarnos de esos conceptos. Los conceptos de flujo estacionario, ¿qué más? Los conceptos del valor Newsel para encontrar un valor H, puede ser que lo necesitemos en algún momento. Entonces, son conceptos que hemos visto. Pero, si queremos repasar un poco, imaginémonos el intercambiador que acabamos de ver, el primero que vimos, que es el de doble tubo, un tubo interior y un tubo exterior. Lo podemos ver en esta primera imagen. Bueno, no había leído la parte teórica. Dije, el intercambiador se tienen dos fluidos que transfieren calor por convección con una superficie o pared sólida. Los dos fluidos intercambian calor con una superficie sólida. Luego, a través de esa superficie sólida, que podemos decir que es una pared, esa transferencia de calor se da por conducción. Para el caso de intercambiador de calor de tubos, se tiene una configuración con un cilindro largo y el análisis de resistencia se puede tener como lo vimos en la primera unidad. Tenemos, digamos que la primera imagen, tenemos un fluido caliente, marcado aquí en color rosado, luego en color gris, un primer tubo. Luego tenemos otro espacio, ahí puede ir un fluido frío, y luego en el exterior otro tubo. Los dos tubos son concéntricos. Entonces aquí va a haber un intercambio de calor desde el fluido caliente en el interior hacia el fluido frío en el exterior. Si nos acercamos un poco a esta cara de este cilindro, podemos ver lo que es la segunda imagen, la imagen del centro. ¿Qué es lo que miraríamos? Bueno, en el centro miraríamos un fluido caliente, marcado con una temperatura T sub I. Aquí tiene una transferencia de calor por convección hacia la superficie de la pared. Luego, a través de la pared, hay conducción. Y luego, del exterior de la pared hacia el fluido exterior, hay convección. Entonces, si repetimos los conceptos de primera unidad, yo tendría 3 resistencias al paso de ese calor, de esa transferencia de calor. Tenemos una primera resistencia debido al paso de calor a la superficie, la resistencia al paso de calor por convección. Luego una resistencia al paso de calor por conducción a través de la pared del tubo. Y luego otra resistencia al paso de calor por convección en la parte exterior del tubo. Y al final este fluido exterior también tiene otro tubo. Vamos a considerar que ese tubo exterior está lo suficientemente aislado como para que después de este tubo no haya más transferencia de calor hacia los alrededores. Entonces ahí solo tendríamos estas 3 resistencias. Esto pues es concepto de primera unidad. Aquí recordando un poco la resistencia por convección, o mejor dicho, la resistencia a la transferencia de calor por convección igual a 1 entre H y A, la superficie y el coeficiente de transferencia por convección. Bueno, aquí tenemos nuevamente el mismo cilindro, nada más que aquí ya está ampliado un poco las dimensiones geométricas o físicas, diámetro interior, diámetro exterior. En el caso del tubo interior, la diferencia entre esos diámetros pues, va a ser el ancho de la pared y tenemos las áreas para cada uno de esos
de esos cilindros, ya sea la pared inferior o la pared exterior. Eso dependiendo más adelante cuando veamos el estudio de la transferencia de calor. Bien, para encontrar la resistencia total de estas tres resistencias, pues es la suma algebraica o la suma de las resistencias individuales, así como lo tenemos en esta parte de acá. Las resistencias, la resistencia total va a ser la sumatoria de la resistencia interior, la resistencia a través de la pared y la resistencia exterior. Se reemplazan estas resistencias, según lo aprendimos, por la resistencia a la transferencia de calor por convección, la resistencia a la transferencia de calor por conducción y la resistencia a la transferencia de calor por convección, recordando que esta de conducción es para un cilindro, no es una pared plana, es para un cilindro largo. Por eso aquí la relación de diámetros. Bien, y luego la transferencia de calor yo la puedo definir como el diferencial de temperatura que yo tengo desde el interior hasta el exterior, dividido entre una resistencia. Entre más grande esta resistencia, menos transferencia de calor. Entre más pequeña esta resistencia, más transferencia de calor. Esta parte, delta T entre R, yo lo puedo redondear un poco. Para redondear un poco, es reemplazar 1 entre R, es decir, me olvido de delta T, sino que reemplazar 1 entre R como un coeficiente U por el área superficial. En ese caso, yo estoy ingresando el valor U y ese valor U es el coeficiente total de transferencia de calor. Y esta fórmula que está aquí para la transferencia de calor es la que vamos a utilizar para aire acondicionado, donde van a tener un coeficiente U, encontrar ese valor U para diferentes configuraciones. En este caso van a ser de paredes o techos, pisos, puertas, ventanas, por un área superficial y un delta T. En este caso, pues es un cilindro, entonces sería el área superficial de un cilindro. Y este valor U, pues el coeficiente de transferencia de calor. También lo puedo expresar, digamos que, imaginémonos que lo puedo expresar por separado como un valor U medido en el interior del tubo por el área superficial en el interior del tubo por el delta T. O lo puedo expresar en términos de un valor U en el exterior del tubo, un área superficial en el interior del tubo por un delta T. Esa es otra forma de poder expresar. Bien, entonces, esto es el coeficiente de transferencia de calor llamado valor U. Luego hay algunas relaciones adicionales que nos pueden servir para cuando estemos haciendo los ejemplos. Hay una consideración aquí para estas resistencias. Nosotros asumimos que el ancho de la pared tiene conducción y es suficientemente gruesa como para producir una resistencia que me afecte esa transferencia de calor. Pero la mayoría de los casos, como lo menciona el libro, esa pared es lo suficientemente delgada y la conductividad de esta pared es lo suficientemente alta como para que esta resistencia sea lo más cercano a cero. Y la resistencia total, que es la sumatoria, pues esa resistencia de esa pared no me afectaría en gran medida lo que es la resistencia total. Entonces, yo podría expresar esa resistencia como la sumatoria de resistencia a la convección interior y resistencia a la convección exterior. Y una forma de simplificar más ese valor de U es mediante esta ecuación, solo cuando esa pared sea suficientemente delgada y con conductividad suficientemente alta. Yo voy a tener que el valor inverso de ese coeficiente de transferencia de calor va a ser la sumatoria inversa o la sumatoria de los inversos individuales de cada uno de los coeficientes de transferencia de calor por convección, tanto en el interior como en el exterior. Entonces esto también nos va a servir para el desarrollo de los ejercicios. Bien, eso es en cuanto, vamos a ver. Ok, me hacía falta esta diapositiva.
ese valor U, muchas veces ya hay muchos valores U determinados de acuerdo a una aplicación, pues quizás alguien hizo pruebas y encontró que para tipos de transferencia de calor por tubos, si yo considero, sí, entre tubos, y yo considero que ese tubo, la pared es suficientemente delgada y la conductividad es muy alta, pues su resistencia la puedo considerar significante. Entonces no me interesa qué material sea el tubo, solo me va a interesar de qué fluido hacia qué fluido yo tengo transferencia de calor. Pues alguien ya hizo pruebas entre varios fluidos que intercambian calor y encontró ciertos rangos para valores U, que son como una referencia. Digamos, hizo pruebas de transferencia de calor de agua, ya sea agua caliente, hacia agua fría. Entonces hizo esas mediciones y encontró que en la mayoría de los casos el valor U siempre se mantiene entre un rango de 850 y 1700. Agua y aceite, ese valor U es un poco menor, mejor dicho, o sea, la transferencia de calor agua y aceite es mucho menor. En ese caso me vería obligado a incrementar las áreas de contacto para que esa transferencia sea más rápida. Agua hacia gasolina de 300 a 1000. Está bien alta, calentadores de agua de alimentación. En ese caso, pues, pudiese ser de que yo estoy intercambiando de vapor hacia agua líquida. Y en ese caso, el valor U es mucho mayor que el que es agua hacia agua, que podría ser agua líquida hacia agua líquida en diferentes temperaturas. Bueno, aquí tenemos vapor de agua hacia combustóleos, tenemos un condensador de vapor de agua de 1000 a 600. ¿Qué más? Tenemos de gas hacia gas. Este pudiese ser aire hacia aire, aire frío hacia aire caliente. O mejor dicho, aire caliente hacia aire frío. Y así hay muchas consideraciones de, de alguien que ya hizo pruebas y encontró que los valores U se mantienen más o menos en estos rangos dependiendo de qué fluidos tengo yo intercambiando calor. Bueno, esa área que yo mencioné, que si yo necesito transferir cierta cantidad de calor, pero yo tengo dos fluidos con un coeficiente U muy bajo, va a costar más esa transferencia de calor y para compensar lo que yo tendría que hacer es aumentar el área transversal, posiblemente, o el área transversal, perdón, el área superficial de contacto. Entonces, eso pudiese ser, o mejor dicho, como vimos nosotros en la primera unidad, que yo puedo aumentar el área de contacto entre los fluidos que están intercambiando calor. La forma de aumentar esa área de contactos, una forma es, uno podría aumentar la longitud de los tubos durante el intercambio de calor y otra podría ser incorporando aletas. O sea, si yo incorporo aletas, yo incremento el área de transferencia de calor y con eso yo podría incrementar la tasa de transferencia de calor y volver un poco más eficiente o volver un poco más rápido el delta T que yo necesito entre los fluidos. Bien, entonces esa área, que hay algunas consideraciones. En el caso de que yo tenga aletas, el área superficial pues va a ser el área del tubo que no tiene aletas, bueno, este es el segundo término, más el área que cubre las aletas. Luego hay dos términos aquí para encontrar área superficial, pues el segundo se basa en el área individual de una aleta multiplicado por un coeficiente que en su momento pues lo vamos a utilizar y vamos a ver, ahí vamos a diferenciar cuándo vamos a usar cada uno de ellos. Entonces, eso es en cuanto al coeficiente de transferencia de calor. Eso me va a servir para determinar cuánto calor yo estoy transfiriendo según las condiciones de operación del intercambiador. Ahora bien, vamos a hablar de algo que ya es algo en cuanto a la operación de un intercambiador de calor. Y es algo que se llama factor de incrustación. Pero, ¿qué es? Antes de definir qué es el factor de incrustación, vamos a ver qué es la incrustación en sí. Vamos a ver qué es la incrustación. Bueno, con las imágenes ya nos podemos ir haciendo una idea de qué es la incrustación.
Vamos a ver el contenido. El rendimiento de los intercambiadores de calor suele deteriorarse con el paso del tiempo o por falta de mantenimiento. Se puede dar por acumulación de depósitos sobre la superficie que representa una resistencia adicional para la transferencia de calor. Para los efectos de estas acumulaciones sobre la transferencia de calor se define el factor de incrustación, el cual no es más que la resistencia térmica adicional medida debida a la incrustación. La incrustación puede deberse a acumulación de depósitos de calcio, reacciones químicas, corrosión o el uso de agua dura sin tratar. Debido a esto, el agua debe tratarse mediante el uso de químicos o limpieza de contenido sólido. Bien, entonces la incrustación es depósitos que se van acumulando, ya sea alrededor de los tubos, en el caso de un intercambiador de carcasa, o por adentro de los tubos. También puede darse entre las placas que mencionamos al inicio, entre una placa y otra, puede darse incrustación. Y la incrustación no es más que un material contaminante que se va adhiriendo a las paredes. Se va adhiriendo a las paredes debido a agua dura, como menciona ahí, agua con rastros de calcio, o podría ser suciedad que se va acumulando, y si eso no se hace un mantenimiento de limpieza, entonces eso se va acumulando tanto que va formando una capa. Ya mencionamos que en los intercambiadores la pared debe ser lo más delgada posible para considerar esa resistencia a la transferencia de calor por la misma pared como despreciable. Pero si esa pared empieza a aumentar su espesor debido a este material que se va adhiriendo a las paredes, esa resistencia ya no se vuelve despreciable y la capacidad de transferencia de calor disminuye. Entonces, yo necesito tratar el agua, o bueno, el fluido si fuese agua, para eliminar estos contaminantes. Es difícil realmente eliminarlos por completo. Siempre va a llegar un momento donde sí hay rastros de estos materiales que se van adhiriendo. Entonces ahí entra la parte de los mantenimientos. Cada cierto tiempo o cuando las lecturas o monitoreos de caídas de presión o temperatura lo indican, pues hacer el mantenimiento de limpieza que corresponde. Entonces esto es la incrustación. Si no se trata, los rastros adheridos pueden estar tan fuertes que ya no se puede con un simple limpieza, sino que ya toca raspar. Toca raspar con algún tipo de cepillo, que en el caso de agua fría en los chiles le llaman bagateo, que es como meter un cepillo adentro de los tubos hasta que arranco estos rastros de incrustaciones. La idea es no llegar a esas instancias, sino que aplicar el mantenimiento adecuado. También se puede beber agua maltratada o no tratada, mejor dicho. Entonces, otra forma es tratar el agua de la forma adecuada para disminuir este tipo de problemas adentro de los tubos o alrededor de los tubos en caso de un intercambiador de carcasa y tubo. Bien, uno de los efectos es que la incrustación funciona como un aislante que aumenta la resistencia a la transferencia de calor por las paredes. Entonces se reduce la capacidad de transferencia de calor y se reduce la eficiencia del intercambiador. Pero también el fluido que se mueve a través de este tubo, si es un líquido, lo debe estar enviando una bomba. Y esa bomba debe vencer una pérdida por fricción a través de todos los tubos. Y esa pérdida de fricción va muy relacionado a la velocidad y al tipo de la pared. Entre más liso es la pared, menos coeficiente de fricción, pero la incrustación va creando una pared no muy uniforme. Entonces ahí la fricción aumenta bastante. Aparte de eso, que al irse incrustando más material, el diámetro va disminuyendo. Y para mantenerla al mismo caudal, la velocidad tiene que aumentar. Y eso aumenta mucho más la fricción. Entonces, la caída de presión a través de los tubos interiores empieza a elevarse. Ese es un indicativo de que ya tengo un problema de incrustación cuando la caída de presión empieza a elevarse. Y si la bomba no tiene suficiente capacidad para vencer esa pérdida, pues se va a frenar y no voy a tener el caudal que yo necesito.
Entonces, esos son los problemas de incrustación. Y el factor de incrustación debe ser lo más pequeño posible. En un intercambiador completamente nuevo, este factor de incrustación debería ser igual a 0, porque no tiene nada incrustado que me genere una resistencia. Con los intercambiadores ya de varios años, puede ser que ya este factor de incrustación sí tenga un valor y que, dependiendo del cuidado, el tratamiento, puede ir aumentando gradualmente hasta que su eficiencia cae demasiado. Entonces, eso es incrustación, y factor de incrustación, pues es más que el valor de resistencia que no aumenta esta incrustación. Ya es un valor R que yo puedo medir. Bueno, que yo podría medir. ¿Qué es lo que pasa? Ya mencionamos en algún momento que esta es la ecuación para la resistencia total cuando vimos el corte de un cilindro o de un tubo adentro de otro tubo. Vimos que la resistencia debería ser solamente la resistencia por convección, o sea que serían las resistencias al extremo en esta ecuación. ¿Por qué? Porque voy a considerar la pared del tubo suficientemente delgada como para que no haya cambio de espesor, y también su conductividad suficientemente alta como para que la resistencia sea muy despreciable. Pero si yo tengo incrustación, este valor del centro ya no lo puedo considerar 0, porque esa incrustación me incrementa el espesor de la pared y me incrementa la resistencia, o mejor dicho, cae la conductividad. Entonces ya no es tan despreciable, y en ese caso sí lo tengo que considerar. Y este valor R pared que dice aquí sería el factor de incrustación. El valor que yo tenga para este valor R, ese sería el factor de incrustación. Si yo pudiese medir, o si en alguna forma yo pudiese medir el valor R total de los tubos con un intercambiador completamente nuevo, y vuelvo a medir esa resistencia total un año después, y esa resistencia aumentó, ese pequeño porcentaje que aumentó es el debido a incrustación, y ese sería el factor de incrustación. Bien, luego pues hay otras definiciones que nos van a servir siempre para lo que es desarrollo de los ejercicios. Hay una tabla en el libro también que alguien probó, que son tablas de referencia a valores de factor de incrustación. En el caso de algunos fluidos, vemos que son bien pequeños. El problema es cuando estos valores bien pequeños empiezan a aumentar, donde ya no son suficientemente pequeños para considerarlos despreciables en esta ecuación que está acá. Entonces, ese es el factor de incrustación. Ya vimos qué es un intercambiador, tipos de intercambiadores, el principio de trabajo de los intercambiadores, incrustación y factor de incrustación. Vamos a ver ahora el análisis de intercambiadores de calor. ¿Y a qué nos referimos con análisis de intercambiadores de calor? Pues encontrar esa cantidad de calor que intercambia el fluido. Es una. La otra es, bueno, para encontrar la cantidad de calor que intercambian los fluidos, yo necesito conocer sus condiciones. Y las condiciones son flujos de los fluidos, velocidades, podría ser, temperaturas, tanto en las entradas como en las salidas, el tipo de fluido, la aplicación, y con eso yo encontrar cuánto calor intercambia un fluido con el otro fluido. Entonces, eso es una parte del análisis de intercambiadores, cuánto calor yo estoy transfiriendo. Obviamente, para lograr esta transferencia de calor, físicamente el intercambiador debe tener ciertas características. De repente, tengo que aumentar la cantidad de pasos, tengo que aumentar los diámetros, tengo que aumentar los diferenciales de temperatura, y eso me va a ir dando una idea de las dimensiones del intercambiador. Para eso necesitamos llegar hasta esta ecuación de transferencia de calor. Antes de eso, vamos a ver que hay dos métodos para el análisis de intercambiadores de calor. Para la selección de un intercambiador se involucra la aplicación diferencial de temperaturas, perdón, aquí es de diferencial de temperaturas deseadas, flujo másico, velocidades y otras condiciones. Y existen dos métodos. El primero es el diferencial media logarítmica de temperatura. Este término es muy similar al diferencial media
logarítmica de temperatura que vimos en el banco de tubos, que es un diferencial exponencial, de forma exponencial. Entonces, no es simplemente un diferencial final menos una temperatura final menos una temperatura inicial, sino que es una diferencia media logarítmica. Esta la vamos a utilizar cuando tenemos conocimiento de las temperaturas y podemos utilizar las ecuaciones de calor. El segundo método es de la efectividad. El método de la efectividad es aquellos casos donde yo no conozco las temperaturas, pueden ser las temperaturas de salida, entonces no tengo forma de encontrar estas diferenciales, entonces ahí recurrimos a lo que es el método de la efectividad, que lo vamos a ver más adelante. Bien, continuando con las intercambiadores, algunas consideraciones antes de iniciar el análisis. Hay que tener ciertas consideraciones. Uno de ellos es, pues, considerar que es un flujo estacionario. Considerar que es un sistema de flujo estacionario. Eso, pues, ya manejamos que es un sistema de flujo estacionario. Debe mantenerse constante el flujo másico. El cambio de temperaturas o las temperaturas deben ser constantes con respecto al tiempo. Las velocidades, calores específicos deben ser relativamente constantes en un intervalo de temperatura promedio. Que los calores específicos no cambien demasiado entre estas dos temperaturas, sino que sean relativamente cercanas. También que la carcasa debe ser completamente aislada, porque si no es completamente aislado, tengo pérdidas de calor. Pues darse el caso de que eso impida que se comporte como un flujo estacionario. Tenemos estas ecuaciones. Bueno, aquí se me montó un poco. Voy a salir mejor para mover esta imagen, porque me está tapando el texto. Ahora sí. ¿Cómo sé yo cuánto calor está intercambiando los fluidos? Yo lo puedo medir de dos formas. Una es cuánto calor gana el fluido frío o cuánto calor entrega el fluido caliente. Y una forma de saberlo es como lo aprendimos en física, con un diferencial de temperatura de uno de los fluidos. En este caso, la primera tiene su índice C, ese lo vamos a llamar el fluido frío. ¿Cuánta temperatura sube ese fluido frío por el coeficiente de calor específico, presión constante? Y el flujo másico, con eso yo tengo el calor que gana el fluido frío. Pero también ese calor debe ser exactamente el calor que pierde el fluido caliente. Y el fluido caliente, si me baso en el fluido caliente, también lo puedo calcular como la caída de temperatura del fluido caliente por el calor específico del fluido caliente a presión constante y el flujo másico del fluido caliente. Entonces, estos dos deben ser iguales, porque el calor que gana el fluido frío debe ser el calor que pierde el fluido caliente. Eso siempre que se mantengan estas consideraciones que tenemos acá arriba. Sobre todo, esta parte, donde la carcasa debe estar completamente aislada. ¿Por qué? Si no está completamente aislada, parte de este calor que entrega el fluido caliente se va a perder por la carcasa y no lo va a ganar el fluido frío. Y en ese caso no se cumpliría de que estos dos calores sean iguales. Entonces debemos determinar que las carcasas sean completamente aisladas. Luego, bueno, aquí hay algunas definiciones de qué es cada subíndice. Luego hay otro concepto que es para simplificar un poco más esta ecuación, donde se puede simplificar el flujo másico y el calor específico en ambas expresiones como la razón de capacidad calorífica. Diferenciar un poco del calor específico sería la capacidad calorífica, que ahora estaría expresado como una C mayúscula. Dependiendo de cuál de los dos fluidos, pues puede ser C sub H y C sub C. Cada uno, para encontrarlo, sería el flujo másico por su coeficiente de calor a presión constante. Y ese sería la capacidad calorífica. Entonces, estas ecuaciones se pueden reemplazar estos dos términos por C sub C y los términos de abajo por C sub H, pero es exactamente el mismo. Bien, si vemos esta pequeña ecuación que está aquí, es siempre para calcular ese calor. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, los intercambiadores de calor pueden intercambiarse, ya hablamos como entre aire, o mejor dicho, entre un gas y un líquido, entre dos líquidos, entre dos vapores, entre un vapor y un gas, pero también puede darse entre dos líquidos, pero que uno de los líquidos se evapora o se condensa en el proceso de intercambio de calor. Caso típico es los evaporadores de los sistemas de aire acondicionado. Tenemos un fluido, bueno, en este caso tenemos un fluido que es un gas, o sea, aire entrando por uno de los lados del intercambiador, pero en el lado de los tubos hay un líquido refrigerante entrando por un extremo. Luego en el proceso de intercambio de calor, ese fluido refrigerante, en lugar de subir temperatura, lo que ocurre es que se evapora. Entonces, en ese caso, ya no, el calor que entrega el aire se sigue expresando por esta ecuación, pero el que gana el fluido ya no sería por esta ecuación en términos de diferente temperatura. ¿Por qué? Porque ahora el calor que gana el refrigerante del aire lo utiliza para evaporarse, no para cambiar temperatura. Que recordamos, la evaporación es una zona de saturación. En la zona de saturación se da a temperatura constante. Entonces, en ese caso, cambia un poco y el calor sería un flujo másico por el diferencial de las entalpías. Entalpía de vapor saturado menos entalpía de líquido saturado. Y ese sería el calor que gana el líquido refrigerante en ese caso. Y el calor que pierde el aire sería siendo la misma ecuación. Bien, eso es en la parte de análisis de cambiadores. Vamos a continuar. Bien, ya hablamos hace un poco que yo puedo expresar la ganancia de calor o transferencia de calor como un valor U. Este valor U por área superficial es el reemplazo por delta T entre la resistencia total. Yo también la puedo expresar de esta forma. Y como mencioné, es la forma que van a aprender en aire acondicionado para transferencia de calor, para cargas térmicas. Temperatura logarítmica o diferencial de temperatura logarítmica. Nuevamente, como pasó con los bancos de tubo, yo no simplemente no puedo restar temperatura final menos temperatura inicial en esta ecuación porque me puede dar datos erróneos. ¿Por qué? Porque la temperatura, imaginemos esta imagen de la derecha o de la izquierda, perdón. El aire o el agua o el fluido que estemos evaluando, en el caso del fluido caliente, entra a una temperatura inicial y sale con una temperatura final, pero esta diferencia de temperatura o esta caída de temperatura no es necesariamente una línea, puede ser una curva. Puede caer primero drásticamente y después caer de forma lenta. O puede empezar de forma lenta y luego caer drásticamente. Entonces, simplemente hacer una resta no es totalmente exacto. Entonces, necesitamos recurrir a un diferencial de temperatura logarítmica y la encontramos mediante esta ecuación. Delta T1 menos delta T2 entre el logaritmo natural de delta T1 entre delta T2. Es exactamente igual que como lo vimos en transferencia de calor transferencia de calor a través de bancos de tubos. ¿Qué más? Bueno, estos delta T yo los puedo encontrar sabiendo temperaturas de salida y entrada de los fluidos. O sea, necesito conocer esas 4 temperaturas para lograr encontrar mi delta T o diferencia media logarítmica de temperatura para aplicarla en mi ecuación de calor. Valor U, pues lo utilizamos encontrando las resistencias y despejando. Y área superficial sería el área de todo el intercambio de calor. Ya si es fluido moviéndose a través de los tubos, sería toda el área superficial de los tubos. Bien, este es el caso. Bueno, este es un ejemplo con imágenes de intercambiadores de doble tubo, donde yo tengo un fluido moviéndose en sentidos paralelos, en el mismo sentido. ¿Qué me limita este tipo de arreglo? Bien, ¿qué me limita este tipo de arreglo? Lo que me limita es que
las temperaturas de salidas, tanto el de fluido caliente como el de fluido frío. Como fluido caliente está mostrado en color rosado, fluido frío está mostrado en color negro. El calor, o mejor dicho, el fluido caliente se va a empezar a enfriar desde una temperatura inicial hasta una temperatura de salida. Y el fluido frío, como gana calor, se va a empezar a calentar desde una temperatura fría hasta una temperatura más caliente. Limitante en este intercambiador es que estas temperaturas difícilmente lleguen a ser iguales. Siempre yo voy a tener que esa temperatura va a estar casi en aproximadamente en un punto intermedio entre estas dos temperaturas. La temperatura, si mi objetivo es enfriar un fluido, la temperatura que yo puedo llevar a ese fluido caliente y enfriarlo va a estar limitada por la temperatura de salida del fluido frío o viceversa. La temperatura a la que más puedo calentar el fluido frío va a estar limitada por la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, esa es una de las limitantes de este tipo de intercambiador. ¿Qué pasa con el otro tipo de intercambiador? Bueno, es el mismo tipo de intercambiador, pero con flujos contraflujo. Ya vimos que el contraflujo es que el fluido caliente lleva una dirección, en este caso de izquierda a derecha, y el fluido caliente lleva dirección contraria, de derecha a izquierda. Pero, ¿en qué me ayuda este arreglo? Si vemos el gráfico, vemos que ambos empiezan con una temperatura, el fluido caliente, la temperatura alta, el fluido frío con una temperatura baja. O perdón, una temperatura baja. Como van en contraflujo, los gráficos llevan flecha en sentido contrario. Entonces ahora, temperatura de entrada del fluido caliente está en el lado izquierdo y la temperatura de salida del fluido caliente está en el lado derecho. El fluido frío, su entrada está en el lado derecho y su salida en el lado izquierdo. ¿Cuál era la limitante en el intercambiador anterior? Era que la temperatura, digamos que mi objetivo era enfriar el fluido caliente. Mi temperatura del fluido caliente no puede ser igual o menor a la temperatura de salida del fluido frío. Temperatura de salida caliente no puede ser mayor a la temperatura de salida del fluido frío. Pero en el otro, la temperatura de salida del fluido caliente sí puede ser mucho menor que la temperatura de salida del fluido frío. Entonces, con este yo puedo lograr mayores diferenciales de temperatura. También en el anterior, la salida del fluido frío no podía ser mayor que la salida de la temperatura del fluido caliente. En el otro arreglo sí. La temperatura de salida del fluido frío sí puede ser mucho mayor a la temperatura de salida del fluido caliente. Entonces, esa es una de las ventajas de seleccionar intercambiadores con contraflujo. Puedo lograr temperaturas mucho mayores o mucho menores. Ese diferencial de temperatura puede ser mayor. Entonces, esa es la diferencia en cuanto al trabajo de intercambiador a contraflujo con uno de flujo paralelo. Bien. Esos valores, del diferencial media logarítmica de la temperatura encontrado por esta ecuación aplica cuando yo tengo un intercambiador con un solo paso. Ya hablamos que son los pasos, pues eso va a aplicar, esta ecuación va a aplicar solo para intercambiadores de un solo paso, o sea que el fluido solo entra una vez, cruza y sale. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un fluido que entra, retorna, vuelve a retornar y después del cuarto paso vuelve a salir? En ese caso, esta temperatura, yo tengo que aplicarle un factor de corrección. Y ese factor de corrección en el libro lo podemos encontrar en varios gráficos que dependen del tipo de intercambiador y del número de pasos. Estas son las mismas ecuaciones de la parte anterior, pero esta temperatura logarítmica que yo voy a utilizar para encontrar este calor
Antes de aplicarlo, yo tengo que encontrar un factor de corrección y multiplicarlo por el término que yo encuentre aquí. Este valor F, que es un factor de corrección, lo encuentro con cualquiera de estas gráficas. ¿Qué va a depender? Primero tengo que saber qué tipo de intercambiador tengo. En este caso yo tengo un intercambiador, digamos, en este caso es uno de coraza, de carcasa y tubo, o coraza y tubo, tubo coraza, pero donde yo tengo varios pasos para los tubos. En este caso yo tengo 2 pasos para los tubos y tengo un paso para la coraza. Entonces yo utilizo este gráfico. Va a depender nada más de un valor R. Este R no es resistencia, este es un valor R que yo lo tengo mediante un diferencial de temperatura y un diferencial de tiempo. Y eso yo lo encuentro en este gráfico. El valor que yo encuentro en esta división, yo lo ubico en estos gráficos y lo intersecto con este diferencial P. Esto es para cuando tengo un paso de coraza, o sea que el agua entra por el lado de la coraza, cruza y sale. Y 2 pasos de tubo. Bueno, realmente es para 2, 4 y 6 pasos, cuando esos pasos son impares. Cuando yo tengo 2 pasos de coraza, es decir, que el fluido en la coraza entra, cruza el intercambiador, vuelve a retornar, cruza el intercambiador nuevamente. Ahora yo tengo 2 pasos de coraza. Y tengo, ¿cuántos pasos de tubos? Tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, en ese caso, yo voy a aplicar este gráfico cuando yo tengo 2 pasos de coraza y tengo 4, 8, 12 pasos de tubos multiplicados por 4, o sea, 4, 8, 12, 16, 20, dependiendo de los que yo tenga. Y luego los gráficos de abajo, que es muy similar, pero es para intercambiadores de flujo cruzado, donde tengo un fluido entrando en forma vertical y otro fluido en forma horizontal. Bueno, voy a corregir algo porque yo cuando mencioné R, yo dije el diferencial de temperatura en diferencial de tiempo, pero no es diferencial de tiempo. Es diferencial de temperatura del fluido 1 entre el diferencial de temperatura del fluido 2. Sé que estas son temperaturas arriba y temperaturas abajo. Esa parte para que lo corrijamos. Y el valor P sería el diferencial de temperatura del fluido 2 entre el diferencial de temperatura del fluido 1. Entonces, esa corrección necesitaría ser T minúscula es temperatura de uno de los fluidos y T mayúscula es temperatura del otro fluido. ¿Cuál es el caliente y el frío? Pues eso va a depender de la aplicación. ¿Qué más? Bueno, eso es cuando yo conozco las temperaturas, conozco la temperatura de entrada y salida, con eso yo puedo encontrar factor F, con eso yo puedo encontrar mi diferencia media logarítmica de la temperatura, con eso yo puedo aplicar mi ecuación de calor. Ahora, ese es el primer método para análisis de cambiadores. El segundo método es método de la efectividad. El método de la efectividad, seguimos utilizando la misma ecuación para transferencia de calor, pero el problema va a ser que no conozco todas las temperaturas. Puede ser que no conozco todas las temperaturas. Entonces, menciona el libro que el método anterior es fácil de aplicar cuando se conocen o se pueden determinar las temperaturas a la entrada y salida de los fluidos y luego calcular el tamaño del intercambiador y la cantidad de calor por la misma ecuación que vimos. Para los casos en que se debe determinar la transferencia de calor y las temperaturas de salida, se debe determinar la transferencia de calor y las temperaturas, o sea que se deben calcular tanto calor como temperatura, quiere decir que no conozco la temperatura de salida. Entonces recurrimos al método de efectividad. Y el método de efectividad no es más que una eficiencia, es medida como la transferencia de calor real que yo estoy obteniendo entre la transferencia máxima que yo podría tener, la transferencia máxima que yo debería de tener. Entonces, eso es mi efectividad.
¿Cómo calculo la transferencia de calor real? Pues nuevamente por las ecuaciones que vimos hace un momento. La capacidad calorífica que viene del flujo másico por el calor específico por el diferencial de temperaturas, ya sea evaluado en el fluido frío o evaluado en el fluido caliente. Ese va a ser mi transferencia de calor real. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo medir. Luego, dividido entre transferencia de calor máxima. Para eso, ahí sí yo debo determinar una diferencia de temperatura máxima que yo podría tener. La diferencia máxima que yo podría tener de temperaturas, esa sí va a ser la resta entre la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Este diferencial es el más alto que yo tengo, que yo puedo tener en el intercambiador de calor. Vamos a regresar. Ese lo podemos ver mejor en este. Aquí vemos que estas dos líneas me dan las temperaturas tanto del fluido caliente como la del fluido frío durante todo el intercambiador, pero mi diferencial máximo se va a dar en la entrada. Temperatura H de entrada menos temperatura C de entrada, y este va a ser mi delta T máximo para las ecuaciones. Si vemos, no involucramos temperaturas de salida. Entonces regresamos, no involucramos temperaturas de salida, que deberíamos medirlos. Eso deberíamos medirlo. Entonces, con la diferencial máxima de temperatura en la entrada, mejor dicho, la diferencia de temperatura máxima en el intercambiador se va a dar en la entrada, donde el fluido caliente viene a su máxima temperatura y el fluido frío viene a su mínima temperatura. Ahí yo voy a obtener el calor la temperatura máxima, diferencia de temperatura máxima, y aplico la ecuación. Aplico las ecuaciones. Calor máximo lo puedo aplicar en esta ecuación, desplazando este diferencial de temperatura como diferencial de temperatura máximo, o lo puedo expresar también como la segunda ecuación, con cualquiera de estas, pero la que me dé el calor específico o la capacidad calorífica menor, con este diferencial de temperatura, que también es el diferencial de temperatura máximo. Entonces aquí yo tendría mi calor máximo. Con esos dos valores yo podría tener mi efectividad, pero la idea es que yo no conozco mi calor máximo, o mejor dicho, no conozco, puede ser que no conozca cualquiera de los dos, pero digamos que en las pruebas, el fabricante ya hizo pruebas y él dijo, mi intercambiador tiene una efectividad de tanto por ciento, en la cual el calor máximo que puede dar es un valor dado. O sea que ellos ya me estarían dando este valor de acá. ¿Qué me tocaría? Pues despejar para mi transferencia de calor real. Si yo tengo mi transferencia de calor real, yo la puedo reemplazar en cualquiera de estas. Digamos, la reemplazo en la primera y yo tengo mi temperatura de entrada, puedo despejar para conocer mi temperatura de salida. O reemplazo en la segunda, tengo mi temperatura de entrada del fluido caliente y despejo para mi temperatura de salida. O viceversa, si conozco la de salida y no la de entrada, pues despejo para la temperatura de entrada. Ese sería el método de la efectividad. Luego, pues hay otras fórmulas que en su momento lo vamos a usar para encontrar esos valores de efectividad, calor máximo, capacidad calorífica mínima, dependiendo de la aplicación, dependiendo del tipo de intercambiador. Podemos utilizar diferentes tipos de flujo. Digamos, en este caso, esta es la ecuación para la efectividad de un intercambiador con flujo paralelo. Entonces, hay diferentes ecuaciones. Aquí solo extraje algunas solo para verlas. En el libro están todas, podemos leerlas, pero cuando hagamos los ejercicios vamos a ver ya más al detalle estas ecuaciones y cuándo vamos a aplicar cada una de ellas. Mientras tanto, bueno, aquí repasando un poco, conociendo la efectividad de la transferencia de calor máximo, podemos encontrar el calor real transferido, despejando, como mencioné en la diapositiva anterior. Y ya para casi terminar, solo falta creo que una diapositiva.
hay un valor, hay un valor que se llama unidad de transferencia, número de unidades de transferencia, simbolizados con las letras NTU. Esta es una forma de medir la efectividad de un intercambiador. Y eso se da como la relación de capacidad. Bueno, esa es una. La segunda definición que vamos a tener es la relación de capacidades. Número de unidades de transferencia lo podemos encontrar mediante esta ecuación por el coeficiente U, por la área de superficie, entre la capacidad calorífica mínima. Aquí en el libro también me define cómo yo puedo encontrar o cuál es mi capacidad calorífica mínima según la efectividad que yo tenga. Y la relación de capacidades es la capacidad mínima entre la capacidad máxima. Capacidad mínima puede ser la del fluido líquido, perdón, la del fluido frío o la del fluido caliente. Ahí va a depender qué condiciones tiene cada uno y qué tipo de fluido es. Cuánto flujo máximo es de cada uno, de eso va a depender. Y la capacidad máxima también puede ser cualquiera de los dos, pero no puede ser la misma porque entonces esta relación sería igual a 1. Entonces, esta relación es capacidad calorífica mínima entre capacidad calorífica máxima, que puede ser cualquiera de los dos fluidos. Y luego, pues hay otras ecuaciones aquí para encontrar la efectividad en función de las unidades de transferencia en NTU. Y por último, pues tenemos algunas tablas que en su momento lo vamos a utilizar tanto para encontrar la efectividad de un intercambiador como para encontrar las unidades de transferencia de un intercambiador. ¿De qué va a depender? Pues como estamos viendo aquí, depende primero del tipo de tubo o del tipo de intercambiador, doble tubo, tubo en baraza, flujo cruzado. Y dentro del tubo, doble tubo, pues podemos tener dos flujos. Entonces, de eso va a depender esta ecuación. Ya se vino una buena lluvia. Esperemos que no se vaya la luz. Bien, entonces, esto es lo último, ya para ver el lunes ejercicios de intercambiadores de calor. Lo último es, pues, las ecuaciones de efectividad y unidades de transferencia de un intercambiador. Con el ejercicio, los ejercicios de lunes, martes, vamos a ver la aplicación, así como hemos hecho las otras unidades. Hoy ya cubrimos todo lo que es el contenido. Dediqué un poco, bueno, bastante tiempo, creo que dediqué bastante tiempo a conocer sobre la incrustación y tipos de intercambiadores para que sepamos un poco de cuando estemos aplicando las fórmulas, pues de qué dispositivo físicamente cómo es. Así cuando nos encontremos ya vamos a saber qué es un intercambiador y qué tipo de intercambiador estamos viendo. Entonces, por ahorita nos quedamos aquí. El lunes vemos ejemplos. Bueno, al final nos conectamos 18. Al principio solo habíamos como 9. Nos quedamos aquí. Si no hay alguna consulta, pues continuamos el lunes ya con ejercicios. Y creo que ya con esto ya puedo subir la presentación para que le puedan dar lectura a la parte de intercambiadores. Si no hay consulta, pues nos escuchamos el lunes, siempre a las 5:15. Gracias, Inge. Bueno, vemos. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas tardes. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.